Pues bien, hoy seguimos nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Si tienes una Biblia a la mano, te invito a abrir a Marcos capítulo 6. Creo que también vamos a poner el texto en la pantalla, si prefieres. Y como se ve en la pantalla, el título que hemos puesto para esta serie es Nuevos Comienzos, que tiene su base en el primer versículo del Evangelio, que dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en todo el Evangelio de Marcos es una amplificación de esta primera frase. Y todo el Evangelio de Marcos nos muestra que Jesús es alguien único en la historia del mundo. En primer lugar es el Cristo, Jesucristo, es decir, el Mesías, el que fue prometido desde tiempos antiguos. Pero no solo eso, Jesús es el Hijo de Dios. Y todo eso es un nuevo comienzo en la historia del mundo y es evangelio, que significa buenas noticias para nosotros. Entonces, hoy llegamos al final de Marcos capítulo 6, donde encontramos uno de los milagros más famosos de Jesús, es la alimentación de los 5,000 con solo unos panes y peces. Creo que todo el mundo conoce esta historia, aparece en varios evangelios. Antes de leer el pasaje, quiero empezar diciendo que normalmente la gente solo piensa en esta historia como un gran milagro de Jesús, y lo es. Por supuesto, si tienes creencias antisobrenaturales, si eres materialista o ateo, entonces ya tendrás un problema con este pasaje, pero no solo con este pasaje, porque claramente es lo que Jesús hace, cosas sobrenaturales, imposibles, asombrosos. Es lo que Jesús hace a lo largo de su ministerio, a lo largo de todos los evangelios, los testimonios de quién era. Dice y hace cosas que revela claramente que no es un mero ser humano. Pero además del milagro en sí, creo que si prestas atención a este pasaje, vas a descubrir que hay mucho más aquí. El contexto, los detalles que incluye Marcos aquí apuntan claramente a un significado aún más profundo. Y espero que esto sea claro mientras caminamos juntos por este pasaje. Así que voy a leer de la palabra de Dios Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 30. Marcos 6:30. Dice así la palabra de Dios. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dadles vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo el dinero, el pan, para darles de comer? ¿Cuántos panes tenéis?, preguntó. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces Jesús mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos
para que se los repartieran a la gente. También repartió a los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Pues oramos. Padre, gracias te damos una vez más. Estamos aquí hambrientes de ti, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Y Señor, pedimos que en el día de hoy tú ministres a nuestras mentes, nuestras almas, Señor, a través de tu palabra. Haz tu obra, Señor, por tu Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que antes de ponerme a estudiar este pasaje, nunca había considerado el contexto que Marcos nos da aquí para este milagro, ¿no? de Jesús alimentando a 5,000. Pero hay un dicho que dice que el contexto es es decir, que el contexto es clave para entender cualquier pasaje bíblico. Creo que hay otro dicho que es como un texto sin contexto es pretexto, es decir, que no se considera el contexto de un pasaje, te puede llevar fácilmente a tomar un versículo de la Biblia y darle un significado que realmente no tiene, en lugar de su verdadero significado. Y el contexto que da Marcos aquí en los primeros versículos es un contexto claro. Es el cansancio y el agotamiento de los discípulos de Jesús. Su necesidad de desconectar de su servicio, de su ministerio, de bajar el ritmo de la vida, de detenerse, de descansar, de pasar tiempo con Jesús y no solo seguir yendo, corriendo, haciendo. Y eso es lo que vemos en versículo 30. Los apóstoles, no sé si os acordáis, hace 2 semanas fueron enviados 2 por 2 por Jesús y han vuelto de su misión. Y dice en versículo 30, los apóstoles se reunieron con Jesús, le contaron lo que habían hecho y enseñado, y como no tenían tiempo ni para comer, están cansados. Y en versículo 31, por eso Jesús reconoce su agotamiento y los llama a un lugar solitario para descansar. Venid conmigo, dice Jesús en 31. Aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que quiero comenzar esta mañana con una pregunta. ¿Te sientes cansado de alguna manera? Creo que tenemos algunas caras que voy a poner en la pantalla, a ver si te puedes identificar con alguno de estos. Y bueno, hay diferentes tipos de cansancio, ¿verdad? Como creyente, otra pregunta importante, ¿estás sirviendo por ser lleno de Cristo y desbordamiento de su amor o por agotamiento? En tu deseo de servir a Dios, ¿será que necesitas bajar el ritmo, detenerte y descansar y pasar tiempo a solas con Jesús? Porque el servicio cristiano comienza con la intimidad con Jesús. Y por eso tomarse un tiempo para descansar y conectar con Dios es una labor tan espiritual como trabajar o servir al Señor. No sé si me has entendido bien. El descanso puede ser tan espiritual
como el servicio. Y quiero decirlo claramente, como seres humanos, todos nosotros tenemos momentos de cansancio. Y a veces se debe a situaciones difíciles en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos personas difíciles tal vez, o otras personas con quien es difícil mantener una relación. Otros de nosotros hemos experimentado críticas. Pero ¿sabes una cosa? A veces el cansancio se debe a buenas cosas también. El agotamiento puede deberse a cosas difíciles o a cosas buenas. No sé si sabes, pero hay estudios sobre el estrés. Hay una escala de estrés, lo mismo en, no sé, posiblemente este miércoles vamos a ver una escala de estrés, hacer un inventario personal. Pero en la escala de estrés más conocida, es interesante notar que una boda o el nacimiento de un bebé se consideran tan estresantes como una enfermedad grave. Cosas buenas y cosas no buenas, difíciles. Y realmente aquí en versículo 30, empezando este pasaje, parece que el estado de ánimo general de los discípulos de Jesús no es de desánimo, sino de entusiasmo. Quieren contarle a Jesús todo lo que había sucedido en su ministerio, todo lo que habían hecho, dice, y enseñado, versículo 30. Pero al mismo tiempo han estado tan ocupados que no tenían tiempo para comer, dice el versículo 31. Así que cosas buenas, pero demasiado ocupados. Entonces, ¿a qué los llama Jesús? A retirarse y renovarse. Por cierto, me parece algo interesante que este sea el pasaje de hoy, porque esta planificación de las predicaciones hicimos hace 6 meses. Y por la providencia de Dios, creo, este es el pasaje que nos fue dado esta semana, la misma semana que vamos a comenzar estas reuniones de los miércoles, con este título Renew, vamos a poner luego en la pantalla, tiempos de renovación espiritual, queremos que sean. Nosotros como responsables nos gustaría planificar con mucha antelación, pero en este caso fue hace 10 días que planificamos eso. Refrigerio espiritual. Es un poco interesante. Es casi como, para mí, es casi como si el Espíritu Santo estuviera organizando las cosas, ¿no? En resumen, el contexto de este pasaje es el cansancio de los discípulos de Jesús, y Jesús los llama al descanso y a la renovación espiritual. Jesús cuida de sus siervos cansados. No quieren que ellos lleguen a ser quemados, el burnout, como dicen en inglés. Entonces les dice a sus discípulos, y esto es la siguiente diapositiva, dice Jesús, venid conmigo, aparte vosotros solos, a un lugar tranquilo y descansad un poco. Pensándolo bien, eso sería un buen lema, ¿no? Para nuestros encuentros de los miércoles. A ver si lo hacemos como lema. Y bueno, hasta ahí, perfecto, maravilloso, ¿no? Todo suena muy bien. Deseamos, ¿no? Podemos ponernos en el lugar de los discípulos. Un retiro. Qué bonito, ¿no? Y esperamos que Jesús y sus discípulos suban a la barca, navegan hacia el atardecer y disfrutan de una semana larga, por lo menos algunos días de retiro, descanso y renovación. Pero, ¿qué pasa? La historia tiene un giro inesperado, como muchas historias en la Biblia. Bueno, espero que el tiempo en la barca haya sido bueno, porque
Nada más que llegar a su centro de retiro, qué sorpresa. Toda la multitud ahí esperando. Hola, qué bien. Lo que tienes que entender es que el mar de Galilea no es muy grande. Iba a poner una imagen tú puedes entrar en Google y poner mar de Galilea y sale una imagen del espacio, pero realmente no es muy grande. Tiene unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Y en caso de no haber viento o tener un viento en contra, es posible que viajar por tierra sea más rápido que en barco. Y eso es exactamente lo que sucede aquí en esta historia. De alguna manera, no sabemos cómo, pero la multitud se enteró de a dónde iban y cuando finalmente desembarcaron, la gente estaba allí, esperándolos, diciendo, Jesús, Jesús, y sus discípulos, háblanos, enséñanos, sánanos. Y solo puedo imaginar la reacción de los discípulos. Creo que sería natural, ¿no? Que ellos pensaban o incluso dicen, ¿no? Jesús, despídelos. Eso era nuestro momento, nuestro retiro. Esta gente nos está arruinando nuestro tiempo especial. Así que dice la versión alterada que Jesús despidió a la multitud, todos salieron a tomar tapas y echaron una buena siesta. Eso es lo que yo habría hecho. Pero resulta que Jesús es diferente. Jesús no solo se preocupa por sus seguidores cansados por su necesidad, sino que también tiene compasión. Grande compasión de la gente, de la necesidad que nos rodea. Y me encanta la forma en que Marcos describe a Jesús en este versículo 34. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que seguimos con la historia y bueno, los discípulos siguen junto con Jesús, pero a mí me parece, se percibe que su paciencia está llegando a su límite. Para mí esto se ve claramente en la siguiente escena, en versículo 35, porque ya se ha ido el día y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen en versículo 35, dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron a sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos. Así que lo que tenemos en este versículo 36, 35 y 36, vemos que los discípulos tienen 3 buenas razones para despedir a la gente. Dan 3 razones. En primer lugar, ya era tarde. En segundo lugar, este lugar es solitario, abandonado. Y en tercer lugar, y creo que tenemos estas razones, sí, en la pantalla, no hay ningún lugar cerca donde la gente pueda conseguir comida. Quiero preguntaros, ¿son buenas razones o no? Sí. 3 razones sólidas. 3 argumentos que para mí son contundentes. Podemos decir que sus cálculos eran bastante fieles, correctos, excepto que omitieron algo. Jesús. Jesús es el factor incalculable de sus calculaciones, de sus cálculos. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos
leyendo estas razones buenas, que Jesús esté de acuerdo con ellos y despida a la multitud, como lo hizo en varias ocasiones durante su ministerio, pero en cambio Jesús da una respuesta sorprendente. En versículo 37 dice Jesús: dadles vosotros mismos de comer. Dadles vosotros mismos de comer. ¿Qué? Eso es una respuesta loca. Y ahora me imagino que el tono de los discípulos incluso cambia desde el cansancio a la frustración, y tal vez incluso hasta la irritación, porque la manera de responder los discípulos en 37 dice: eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan? Entonces, viendo esta respuesta inesperada de Jesús, lo que quiero preguntaros en esta mañana: ¿por qué les dijo Jesús a sus discípulos que deben de dar alimento a la multitud? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Estaba Jesús un poco desconectado de la realidad? ¿Estaba Jesús tan cansado que no pensaba con claridad sobre la situación? No, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía exactamente que al pedirles que alimentaran a la multitud, los obligaba a sus discípulos a confesar algo, a confesar su absoluta incapacidad para hacerlo. Los obligaba a ver y expresar su necesidad. Y hermanos, quiero decir que Jesús a menudo hace la misma cosa con vosotros y conmigo. A Jesús le encanta revelar dentro de nosotros nuestra necesidad de Él. ¿Para qué? Para que acudamos a Él en busca de respuestas, en busca de provisión. Jesús quiere exponer nuestra insuficiencia, rescatarnos de la autosuficiencia y movernos hacia la dependencia de Dios. Y a veces lo hace revelando nuestra gran necesidad de Él. Pero Jesús, gracias a Dios, no se detiene ahí, no se limita a revelar nuestra necesidad y dejarnos en la desesperación. No, Jesús revela nuestra necesidad y luego, como el buen pastor, provee para nuestra necesidad y para quienes nos rodean. Aquí en este pasaje podemos ver claramente que lo hace así. Bueno, 3 maneras en que Jesús provee para la necesidad de sus discípulos y quienes lo rodean. Primera manera, Jesús trae orden. Trae orden. Hermanos, es una verdad clara en la Biblia que nuestro Dios es un Dios de orden. Él es quien en los primeros antiguos tiempos trajo orden del caos. Es una descripción de la creación en Génesis capítulo 1. Es el mismo Dios incluso quien ama el orden hasta en los cultos de adoración. Vemos en 1 Corintios capítulo 14. Y Jesús trae orden. Dice que la gente se sentara en grupos en este lugar específico, se acomodaron en grupos de 100 y 50 y empezó a dividir y repartir los alimentos. Pero segundo, Jesús provee para la necesidad física de las personas, satisface su necesidad física. Y este milagro tiene un profundo significado espiritual y vamos a seguir
profundizando eso, pero no debemos olvidar lo que sucedió ese día, hace tanto tiempo, que 5,000 personas hambrientas fueron alimentadas. Como hemos dicho muchas veces en esta iglesia, Dios nos llama a proclamar y vivir un evangelio integral, un evangelio preocupado por el alma y todo el ser humano, incluso el cuerpo. Del espíritu y de la economía oramos. Del alimento espiritual y el alimento físico. En nuestra obra social no solo alimentamos, ofrecemos alimentos como un truco, ¿no? Una trampa para que la gente entre en el local. No es así. Es porque Dios nos llama a cuidar a la persona entera. En nuestros campamentos de inglés que hacemos a través de los misioneros y los equipos que vienen de fuera, no solo enseñamos el inglés como una trampa para atraer a la gente, no, estamos llamados a amar y cuidar de quienes nos rodean con una compasión genuina, tal como lo hizo Jesús. Esto es el llamamiento del Evangelio. Pero sí, en tercer lugar, vemos que Jesús satisface también su necesidad espiritual. Y aquí hay algo importante que debemos recordar en esta historia. Cuando dijo al principio que Jesús desembarcó y vio tanta gente y tuvo compasión de ellos, esta compasión que Jesús tiene inicialmente se debió a que eran ovejas espiritualmente perdidas. Tenían hambre espiritual, eso es lo que conmovió el corazón de Jesús. Querían escuchar la palabra de Dios, querían escuchar a Jesús predicar y enseñar las buenas noticias del reino de Dios. Y Jesús no decepciona, Él sabe de su necesidad más profunda, es su necesidad espiritual. Y les da, aún cansado, aún con los discípulos cansados, les da lo que necesitan más que nada, la buena nueva del Evangelio, explicando que Él es el Mesías, que ofrece un camino hacia Dios. A través del arrepentimiento y la fe pueden ser restaurados a una relación íntegra con su Creador y empezar a vivir una nueva vida, donde Dios está cambiando los deseos de nuestros corazones y estamos viviendo según los valores del reino de Dios en vez del reino del mundo. Y bueno, todo eso vemos que son maneras en que Jesús provee para la necesidad de la gente. Y son maneras en que nosotros también necesitamos a Jesús. Pero dije al principio de este mensaje que el contexto y los detalles que nos da Marcos sobre este milagro revelan un significado más profundo aún. Y lo que quiero sugerir, antes de terminar este mensaje esta mañana, es que Marcos también nos muestra en este pasaje que Jesús es el nuevo y mejor Moisés. Ahora, tú me dices, Aaron, yo he leído este pasaje 3 veces y no veo ninguna vez el nombre de Moisés. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde ves a Moisés en este pasaje? Pues no soy solo yo, también he leído muchos comentaristas bíblicos, la mayoría de los cuales son mucho más inteligentes que yo. Así que solo quiero pasar un poco esta perspectiva y mostraros algunas maneras en que creo que sí, esta escena evoca la imagen de Moisés, especialmente para los primeros lectores judíos que probablemente leía el Evangelio de Marcos. En primer lugar, cada vez que el pueblo judío escuchaba que Dios conduce a su pueblo al desierto
van a pensar en Moisés y el Éxodo. Ahora, es interesante, aquí en Marcos, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, pues toma un poquito de libertad con esta palabra para darnos el sentido, ¿no? Y dice un lugar solitario, pero realmente esto es el Zaidín Rock. Y el año que viene creo que vamos a presentar a nuestro equipo para el Zaidín Rock. ¿Qué estaba diciendo? Moisés. En la versión Reina Valera, que es más palabra por palabra, vas a ver que siempre usa la palabra desierto, no usa otra traducción. Y realmente la palabra original es desierto, aunque sí tiene el significado en este caso de un lugar solitario. Y cada vez que el pueblo de Dios escuchaba esta palabra, hablando de Dios llevando a su pueblo al desierto, pues van a pensar en Moisés y el Éxodo. Moisés fue quien guió al pueblo de Dios fuera de una esclavitud agotadora, de cansancio. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios, para ser purificados y santificados y para aprender a depender completamente de Dios. Y ese es el lenguaje que se usa en este pasaje. Varias veces usa esta palabra desierto, que Jesús les está llevando a sus discípulos al desierto. ¿Por qué Jesús aquí es el nuevo y mejor Moisés? En segundo lugar, el mismo milagro. ¿Qué es la naturaleza de este milagro? Que la gente tiene hambre, no tiene nada que comer. Ahora, pensando en Moisés, ¿eso te suena familiar? ¿Os acordáis? Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Dios empieza a quejarse y le dice a Moisés, danos de comer o moriremos aquí en este desierto. ¿Y qué hace Moisés? Moisés hace una oración a Dios y Dios le provee al pueblo de Dios pan del cielo, el maná. Es decir, que Dios obra un milagro que alimenta a la multitud. Y aquí en Marcos capítulo 6, Jesús mismo obra este milagro y alimenta a la multitud como el nuevo y mejor Moisés. En tercer lugar, un detalle interesante de esta historia, dice que Jesús ordena a sus discípulos a organizar al pueblo en grupos de 100 y 50. ¿Por qué 100 y 50? Es un poco interesante estos números. ¿Encontramos esta frase en algún otro lugar de la Biblia? Pues resulta que sí. Da la casualidad que encontramos la misma frase de que Moisés organizaba el pueblo en grupos de, ahí dice 1150, en Éxodo capítulo 18. Es cuando Jetro, el suegro de Moisés, le aconseja organizar al pueblo de Dios en grupos, y dice que organiza en grupos de 150. Otra imagen de Moisés. Y en cuarto lugar, en versículo 43, Jesús, después de este gran milagro, ordena a sus discípulos que recojan el pan sobrante y dicen que recojan 12 canastas de sobras. Por supuesto, eso subraya la abundancia de la provisión de Dios, pero creo que aún más o algo más, que el número 12 también es importante. 12 en la Biblia es el número de las tribus de Israel. Y para los judíos el número 12 siempre evoca la imagen de todo el pueblo de Dios, al igual que Moisés cuando reunió a todos los 12 tribus de Israel en el desierto. Y sabes, no tengo aquí en la pantalla, pero
es muy interesante esta comparación entre Moisés y Jesús, que cerca del final de la vida de Moisés, cuando él ya sabía que sus días eran limitados, que estaba a punto de morir, Moisés, este gran profeta de Dios, hace una oración y le hizo a Dios una petición especial que encontramos en Números capítulo 27. Y Moisés dice en Números 27, 16, dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará, y esta es la frase clave, así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Rebaño sin pastor. ¿Os suena esta frase? Es la misma frase que Marcos usa para describir la compasión de Jesús al ver al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es el punto de todo eso? ¿Qué intenta comunicar Marcos a través de este pasaje? Creo que le está diciendo al pueblo de Dios, sobre todo a los judíos, habéis confiado todo este tiempo en el profeta Moisés, en este gran rescate de la esclavitud, en esta revelación que Moisés les dio. Pero aquí hay un Moisés nuevo y mejor. Porque quien tenemos aquí en Jesús es aquel por quien Moisés soñó y oró y anheló al final de su vida. Este Jesús es el buen pastor, que no solo provee para las necesidades físicas de su pueblo, sino también para las necesidades espirituales más profundas. Y así es, hermanos, Jesús es el buen pastor. Jesús es quien suple nuestras necesidades. Jesús te invita a traer tus panes y tus peces. Y puede que para ti no parezcan mucho. Quizás digas, no tengo lo suficiente, ni para mí, ni para los que me rodean. Estoy cansado, Señor. Me falta. Queridos, no te centres en lo que te falta. Lleva lo que tienes a Jesús, porque Jesús se deleita en mostrarte tu necesidad, para que vengas a Él, para que recibas de Él, para que descanses en Él, gracias a la abundancia de su amor, así que puedas servir a quienes te rodean. Por cierto, no es casualidad que Marcos, al final de este pasaje, usa 3 verbos que anticipan un milagro aún más importante relacionado con Jesús. En el versículo 41 dice que Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. ¿Sabes? Esos 3 verbos en este orden aparecen otra vez en el Evangelio de Marcos. Y eso es en capítulo 14. Jesús haría esto de nuevo justo antes de ir a la cruz de Calvario. Jesús celebrando la Pascua, que es esta celebración de cómo Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud. Jesús, dice el Evangelio, toma el pan y lo bendice y lo parte. Y
se lo da a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, partido por vosotros. Hagáis esto en memoria mía. Hermanos, la muerte de Jesús en la cruz es la mayor provisión para tu necesidad. Es su muerte que les abre la puerta a la reconciliación con Dios, a la renovación con Dios, a una relación renovada con tu Creador. Como escribiría más tarde el apóstol Juan, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Entonces esta mañana quiero terminar invitándolos a poner tu fe en Cristo una vez más. A lo mejor andas muchos años con el Señor, pero no importa. Necesitamos volver una y otra vez a ofrecer a Jesús nuestros panes y nuestros peces y recibir su invitación, su palabra, venid conmigo aparte, dice Jesús, a un lugar tranquilo y descansar. Eso es el último palabra que vamos a poner en la pantalla. Venid conmigo aparte, a un lugar y descansad. Y comieron, dice al final de este pasaje, todos hasta quedar satisfechos. Padre, queremos que eso sea una realidad en nuestras vidas. Señor, no sé qué son los desafíos que tiene cada uno, pero tú sí sabes. Señor, tú sabes de nuestra necesidad cada uno de estar renovado en nuestra fe, volviendo a verte a ti como nuestra provisión, nuestro pan diario, Señor. Entonces pido, Padre, que hoy, que esta semana sea un momento para volver a ti, Señor, para recordar que tú tienes todo lo que necesitamos, y que tu invitación es gratis por nosotros. Venid conmigo, que sea así, Señor. Amén.